Bien, siguiendo con el teorema de Gauss-Markov, tendríamos entonces ahora que calcular las varianzas de los betas. Vamos a empezar con la varianza de beta 1, como lo hicimos en el caso de las medias, y tomemos la definición de una varianza que por convención se expresa como sigma. Y la forma, como lo vimos en clase, de calcular a través de valor esperado, pues era muy similar a la definición de la varianza, que es precisamente la distancia que hay entre cada observación con respecto a la media, que está expresada por esta diferencia, y esa distancia la elevamos al cuadrado. ¿Sí? Entonces es el valor esperado de la variable menos su media, y eso elevado al cuadrado. Esto vendría siendo igual a el valor esperado de beta 1, que como ya lo vimos, el valor esperado de esta beta 1 es precisamente su valor poblacional. ¿Sí? Esta diferencia nosotros la vimos cuando obtuvimos la media de beta 1. Recordemos que beta 1 calculada era igual a beta 1 más la suma de KI por UI. Esta parte de aquí, si ustedes la buscan en sus notas del cálculo de la media, la van a encontrar. Si despejamos beta 1 menos beta 1 poblacional, tendríamos que es igual a la suma de KI por UI. Por lo tanto, esta diferencia es la que ocupamos. El valor esperado, continuando, de beta 1 calculada menos su valor poblacional elevado al cuadrado es igual a el valor esperado de la suma de KI por UI. ¿Sí? Elevada al cuadrado. Por lo tanto, nosotros tendríamos que desarrollar este paréntesis como se desarrolla un binomio al cuadrado perfecto. El cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble producto del primero por el segundo. Es decir, colocaríamos primero los términos al cuadrado y al último los términos cruzados. ¿Sí? Lo que tendríamos aquí es precisamente, si desarrollamos esta suma, es el valor esperado de K1 U1 más K sub 2 U sub 2 más K sub 3 U sub 3 hasta K sub n U sub n. Recordemos que esta suma va desde 1, va desde i igual a 1 hasta n. Por lo tanto, si desarrollamos este cuadrado, tendríamos que colocar primero el cuadrado de todos los primeros términos. Por ley de distribución de los exponentes, este término se expresaría como k sub 1 o sub 1 al cuadrado más k sub 2 al cuadrado o sub 2 al cuadrado más k sub 3 al cuadrado o sub 3 al cuadrado hasta k sub n al cuadrado o sub n al cuadrado. De esta forma tenemos todos los términos elevados al cuadrado en la primera parte de la ecuación. La segunda parte vendrían siendo los términos cruzados, es decir, el doble producto del primero, k sub 1 o sub 1, por el segundo, k sub 2 o sub 2, hasta dos veces el primero, k sub 1 o sub 1, por el último, k sub n o sub n.
hasta, recordemos que vamos desde el primero hasta el penúltimo, 2 veces k sub n menos 1 o sub n menos 1 por k sub n o sub n. Ahora sí, cerramos el paréntesis. Este de aquí no vale. A ver, hasta aquí dijimos que eran los términos elevados al cuadrado. Después siguen los términos cruzados, es decir, el primero por el segundo, el primero por el tercero, hasta el primero por el último. Pero estamos multiplicando solamente el primero. Nos faltan todos y cada uno de los otros términos, es decir, esta suma se tendría que desarrollar hasta el penúltimo por el último. El último término por el último término es este cuadrado que tenemos aquí. Por lo tanto, ese ya no lo expresamos, ¿sí? Ahora, al momento, recordemos que esto era valor esperado. Esto también. Al momento de aplicar el valor esperado, tendríamos que esto es igual a k sub 1 al cuadrado, valor esperado de u sub 1 al cuadrado, más k sub 2 más k sub 2 al cuadrado, valor esperado de u sub 2 al cuadrado, hasta k sub n al cuadrado, valor esperado de u sub n al cuadrado, más 2 veces k sub 1 por k sub 2, valor esperado de u sub 1 por u sub 2, más 2 veces k sub 1, k sub n por el valor esperado de u sub 1 o sub n, más 2 veces k sub n menos 1 por k sub n multiplicado por el valor esperado de o sub n menos 1 por o sub n. Esto es la distribución del valor esperado. Por los supuestos de la variable aleatoria, tendríamos entonces que el valor esperado de cada una de las u's elevadas al cuadrado es sigma u cuadrado. Esto por el supuesto de homocedasticidad es igual a la misma sigma, es decir, k sub 1 al cuadrado por sigma u cuadrado más k sub 2 al cuadrado por sigma u al cuadrado hasta k sub n al cuadrado sigma u al cuadrado. Por el segundo supuesto de que no existe autocorrelación, el valor esperado para todas las i's diferentes de j, para todas las ui por uj diferentes i's entre las j, esto es igual a 0. Es decir, son los supuestos de que no existe autocorrelación. Como ya lo había mencionado, cada una de estas sigmas por el supuesto de homocedasticidad son iguales. Si existiera heterocedasticidad, estas sigmas serían diferentes y no podríamos decir que son constantes, es decir, no las podríamos factorizar. Como son iguales, podemos factorizar estos términos, este término, sigma u cuadrada por k sub 1 al cuadrado más k sub 2 al cuadrado hasta k sub n al cuadrado. Y esto es sigma u cuadrada por la suma de k sub i al cuadrado, donde i va desde 1 hasta n. Podemos expresar en términos de suma a cada una de estas k's. Y recordemos que esto es la varianza de beta 1 calculada. Y esto es igual a sigma u cuadrada, recordando que la suma de k sub 1 al cuadrado es igual a 1 sobre la suma de k al cuadrado, perdón, de x y, lo voy a volver a escribir, 1 sobre la suma de x y al cuadrado. Entonces esto implica que tenemos sigma al cuadrado sobre
la suma de x y al cuadrado. Y esto sería el resultado de la varianza de beta 1.